Bienvenidos alumnos a su segunda clase de sistema respiratorio. Soy la doctora María Teresa Pérez Narrea y el tema de hoy va a ser acerca de la vía aérea superior. En una primera presentación habíamos tocado, parte de generalidades del sistema respiratorio y nos adentrábamos ya a la parte de una estructura específica. En este caso hablamos sobre el continente del sistema respiratorio, o sea, todo aquello que contiene a las estructuras que forman parte del sistema respiratorio. A partir de ahora vamos a hablar del contenido, ¿no?, de ese sistema respiratorio. Y en este caso lo hemos dividido de forma anatómica, ¿no? Vamos a hablar hoy día solamente de la vía aérea superior. En otra clase terminaremos con la vía aérea inferior. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar, tanto la parte macro, micro, embriología y obviamente la función de la nariz, de los senos paranasales, de la faringe y terminaríamos con la laringe. Bien, vamos a empezar entonces, siempre empezamos con la embriología. La embriología de la nariz tiene que ver mucho con la embriología de la cara. Entonces es un tema algo complicado, pero vamos a hacerlo lo más simple y los puntos más importantes. Este, por ejemplo, es una imagen de las etapas del desarrollo de la nariz, solamente de la nariz y de la cara. En el embrión de 24 días de edad gestacional existen 3 prominencias que van a formar la carita. En verde vemos la eminencia o prominencia frontonasal, en amarillo la prominencia maxilar y en azul la prominencia mandibular. Ya con estos nombres que tienen estas prominencias uno más o menos deduce qué es lo que va a formar. En el centro de estas prominencias hay un orificio que se llama estomodeo. El estomodeo es la boca primitiva, es lo que finalmente va a ser una boca. Vemos acá también una imagen en una vista lateral donde se observa pues la prominencia frontonasal, se evidencia también la prominencia maxilar y la mandibular, y ya estamos acá hablando también de los arcos faringeos, que lo vamos a ver ahorita también dentro de un ratito cuando hablemos de la parte de lo que es el cuello. A medida que va desarrollándose el embrión, vemos que en los 28 días, o sea, aproximadamente al mes o a las 4 semanas de edad gestacional, en la prominencia frontonasal aparece una plácoda, o sea, como un hundimiento, ¿no?, a ambos lados de la línea media. Se llaman plácodas nasales. Quiere decir que estas plácodas o hundimientos son los que van a formar después las fosas nasales. A los 31 días, estas plácodas ya no se llaman así porque ya empieza a aparecer una fosita, o sea, ya un orificio. Y eso se llama fosa pues una fosita nasal a ambos lados de la línea media. Luego, si ustedes se dan cuenta, va a ir en el día 33 de edad gestacional, alrededor de estas fositas aparecen otras 2 prominencias nasales mediales, ¿no?, y prominencias nasales laterales, que es lo que finalmente van a dar el reborde, ese tejido que va a estar alrededor de la fosita nasal. En el día número 35 se va a ir desarrollando cada vez más estas prominencias, como ven, y le va a dar ya un reborde al orificio nasal. En el día número 40 van a ver que estas prominencias nasales van a ya ir formando las narinas, ¿no?, como ven aquí, ¿no?, y ya va teniendo cada vez más forma humana este embrión. Posteriormente, estas prominencias nasales mediales van a tener que unirse, ¿sí?, se van a fusionar para formar pues parte de lo que vendría a ser la zona central de la nariz. ¿Ya? Miren cómo ya va avanzando. Acá tenemos que la eminencia frontonasal ha formado parte de la frente, parte de la nariz, y miren cómo acá se va acercando cada vez más las prominencias nasales para formar las narinas. Y en la parte inferior vemos que también se ha ido acercando las prominencias maxilares, como ven aquí en el perfil, que va a formar esta piel, parte del tejido que está por debajo de la nariz. Luego tenemos el orificio, el estomodeo, que ahora ya es la boca, y en la parte inferior el segmento o la prominencia mandibular es la que va a formar la mandíbula, ¿no?, la parte inferior de la boca. Finalmente, a las 14 semanas, miren, de edad gestacional, ya tenemos una carita bastante formada, en donde finalmente
vamos a observar que la prominencia frontonasal va a dar lugar a lo que vendría a ser la frente, al puente de la nariz, a las eminencias nasales, mediales y laterales que se unieron para formar propiamente la nariz propiamente dicho. La prominencia maxilar va a formar las mejillas, la porción lateral del labio superior, ¿sí? Y el filtrum del labio, que es como fosita, ¿no es cierto?, que tenemos en la parte superior del labio, en la zona más central del labio. La prominencia nasal medial, que era esta de acá, va a formar el surco subnasal, el del labio superior, la cresta, que es esta zona de acá, y la punta de la nariz. Y la prominencia nasal lateral va a dar lugar a las alas de la nariz. Y la prominencia mandibular es la que va a formar finalmente el labio inferior. Muy bien, entonces hasta acá hemos hablado de lo que vendría a ser la formación solamente de la nariz, obviamente con zonas de la cara, no se puede dejar de hablar tampoco de eso. La cavidad nasal, por su parte, vean que este es un corte de un embrión a las 6 semanas de edad gestacional. Han hecho el corte, es un corte parasagital a nivel de lo que vendría a ser una fosa nasal. Vemos que al inicio esta fosa nasal o la cavidad nasal, que después va a formar la cavidad nasal, se separaba de la cavidad oral gracias a una membrana que se llama membrana oronasal. Miren que acá en azul está la eminencia nasal media, ¿ya? Que ya lo hemos hablado en una diapositiva anterior. A medida que va desarrollándose el embrión, esta membrana oronasal se va a desprender, se va a separar, y por un lado va a formar la zona de lo que vendría a ser el techo de la cavidad nasal, y lo que quedó desprendido es lo que va a formar el paladar primario. Ahí, como ven, acá aparece esta comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Eso se llama coana primitiva. En el embrión de 9 semanas, este paladar primario se convierte ya en paladar secundario, apareciendo esta zona, que es el hueso paladar, ¿no?, propiamente dicho, que se une pues al hueso maxilar para dar origen para dar lugar a la formación del paladar secundario, quedando entonces dividido así la cavidad nasal de la cavidad oral. Y ya se forma aquí una comunicación, que es la que todos tenemos, ¿no?, que comunica estas dos cavidades y se denomina coana definitiva. Esto es aproximadamente, ¿no?, a las 9 semanas de edad gestacional. Habiendo revisado la embriología, hablaremos ahora de la macroestructura. La nariz posee dos partes, tiene una parte externa, esta zona de aquí, fuera del cráneo, y una parte interna que está dentro del cráneo. La parte externa está compuesto por una serie de cartílagos que conforman la punta de la nariz, y la base de la nariz está compuesto por huesos nasales. Posee dos aperturas, que son las narinas externas y que comunican con la cavidad nasal. El piso de la cavidad nasal está compuesto por el paladar duro, y que en la parte posterior se comunica con la nasofaringe gracias a unas aperturas a ambos lados, que son las narinas internas, o también llamadas coanas. En la parte central de la cavidad nasal encontramos el tabique nasal, que divide, ¿no?, en dos partes, una cavidad nasal derecha y una cavidad nasal izquierda. Este tabique nasal está formado principalmente por cartílago en la parte más anterior, y en la parte posterior está formado por dos huesos, el hueso vomer y la lámina perpendicular del hueso etmoides. La zona que está exactamente por detrás de las narinas, que es casi la entrada nada más de la cavidad nasal, se denomina vestíbulo nasal. Esta tiene varias funciones. Primero, tiene la función de calentar, humedecer y filtrar el aire a medida que va ingresando. En esta zona del vestíbulo vamos a encontrar también una serie de estructuras a manera de vellos que se llaman vibrisas, que son
importantes como mecanismo de defensa porque atrapan el polvo que pueda ingresar a través del aire. Y además posee una mucosa que contiene también moco, ¿no? Y este moco atrapa las partículas que puedan ingresar hacia la cavidad nasal. A medida que va ingresando el aire, se va encontrando con una pared lateral en la cavidad nasal que tiene unas prominencias, se llaman cornetes. El cornete nasal superior, tenemos el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Estos cornetes están compuestos por unas estructuras óseas. El cornete superior y el cornete medio está compuesto por el hueso etmoides. Este hueso etmoides se encuentra en la parte central, ¿no? Como ven aquí, y tiene una lámina perpendicular que forma parte del tabique, y tiene en la parte superior, que ya sería parte de la cavidad craneana, encontramos a la crista Gall. Además, tiene en la parte superior una lámina, que es la lámina cribosa, que formaría el techo de la cavidad nasal. Esta lámina cribosa se denomina así porque posee orificios. Estos orificios sirven de entrada para los filetes nerviosos de la mucosa olfatoria. Recuerden que otra de las funciones del sistema respiratorio es la olfacción, y la olfacción se hace a través de receptores. Estos receptores se ubican en la mucosa de la nariz, pero no toda la nariz, sino del techo de la cavidad nasal. El cornete inferior es un hueso aparte que se denomina así, se denomina cornete inferior, que es este de aquí, y que se articula con el hueso maxilar. Entonces, el cornete inferior está formado en realidad por el hueso que se llama cornete inferior y parte del hueso maxilar. Muy bien, entonces el aire ingresó por las narinas, pasó por el vestíbulo, llega hacia los cornetes o conchas nasales, que además, como ustedes verán, estos cornetes son a manera de pliegues, ¿no? Y estos pliegues por debajo tienen unos canales. Estos canales se denominan meatos, y se llaman meatos porque en realidad tiene orificios, que son la salida de los senos paranasales. Así tenemos que debajo del cornete superior encontraríamos el meato superior, luego del cornete medio el meato medio y del cornete inferior el meato inferior. Detrás de ello encontramos a las narinas internas o coanas, donde marca el fin de lo que vendría a ser la cavidad nasal en la zona posterior, porque a partir de ahí ya se denomina faringe. Una de las funciones de la cavidad nasal es calentar el aire, y eso lo hace a través del contacto que hay con la sangre arterial. Por tanto, la cavidad nasal es ricamente vascularizada. Y esto es gracias a ramas terminales de dos grandes arterias, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. La carótida externa, una de sus dos ramas es la arteria maxilar y la arteria facial. Esta arteria maxilar, a su vez, da origen a la esfenopalatina, la que está aquí, y a la palatina mayor o gran palatina. Y de la arteria facial encontramos a la arteria labial superior. Luego también tenemos ramas de la carótida interna, y ahí tenemos las arterias etmoidales anteriores y las arterias etmoidales posteriores. Existe a nivel del septum nasal o del tabique nasal áreas de anastomosis de las arterias etmoidales con la arteria gran palatina. Entonces finalmente se anastomosan ramas de la arteria carótida externa con las ramas de la carótida interna. Esta área se denomina área de Kieselbach. Y esto es importante porque es un área que produce mucho sangrado, ¿no? Y en sangrado a nivel de la cavidad nasal, eso se llama epístasis. La inervación de la cavidad nasal se da gracias a varios pares craneales. El par craneal número 1, que es el olfatorio, el quinto 1, el quinto 2 y el séptimo par para lo que vendrían a ser las glándulas. Muy bien, hablemos ahora de lo que es la microestructura. Si uno más o menos conoce la función, puede uno deducir más o menos el epitelio que recubre a esta zona de la vía aérea. En primer lugar tenemos el área de lo que vendría a ser las narinas
y el vestíbulo. La nariz está cubierta por piel, por lo tanto es un epitelio escamoso, queratinizado. La zona de las narinas, la parte que está más cercana a la piel, también se continúa con un epitelio escamoso queratinizado. Una vez que ya estamos en el vestíbulo, donde ya es la parte un poco más interna, este epitelio sigue siendo escamoso, pero ya no tiene queratina, ya es una mucosa. Luego tenemos el área de la cavidad nasal, que tiene un epitelio de tipo respiratorio. Ahorita lo vamos a describir brevemente. Y por último, tenemos en el techo de la cavidad nasal el epitelio olfatorio, que es el encargado de la captación de las sustancias odoríferas. Ese epitelio olfatorio está compuesto por una serie de células. Tenemos a las células sustentaculares, son esas de acá, en rosado, que sostienen, ¿no? Nutren a las demás células. Tenemos las células olfatorias, que lo ven acá en amarillo, que no son neuronas, ¿no? Son neuronas bipolares, y las células basales, que es lo que van a dar, o son las células madre y dan origen a las demás células. Algo que también es importante es que el epitelio olfatorio tiene dentro de su estructura unas glándulas que son las glándulas de Bowman. Estas glándulas de Bowman, que se extienden hasta la submucosa, son encargadas de producir una proteína que se le denomina OBP, que en inglés significa proteína que se une a la sustancia odorífera. Es decir, que cuando llega el olor, esta molécula es captada por esta OBP. Esta OBP envía esta proteína se une después a los cilios que tienen aquí las neuronas bipolares, y esta información es captada por ellas y luego la traduce y la lleva hasta el sistema nervioso central. Vamos a centrarnos un poquito más en el epitelio respiratorio, porque esto lo vamos a encontrar hasta en la tráquea y los bronquios. El epitelio respiratorio está compuesto por un epitelio de tipo pseudoestratificado, se llama así porque parece que tuviera varias capas, pero en realidad es un simple, cuyas células tienen forma de cilindro, pues es cilíndrico, tiene una especialización apical, que son cilios, y además posee células caliciformes, que son estas de acá. ¿Ya? Entonces, las células cilíndricas vendrían a ser las que están en letra A, ¿ya? Tienen un cilindro con un núcleo basal, y en la parte superior tiene cilios. Estos cilios tienen la función de batir el moco y expeler todas estas sustancias que pueden ser nocivas, ¿no? Como polvo, bacterias que puedan llegar a la vía aérea. En la letra B tenemos a las células caliciformes, que son estas de aquí, ¿no? Acá vemos en esta imagen una microfotografía, y acá las vemos también chiquitas. Estas células caliciformes tienen ese nombre porque tienen forma de cáliz, como si fuese una copa. Y son glándulas en realidad, son glándulas unicelulares que producen una sustancia que es moco. Y este moco lo vierte hacia la superficie de la mucosa, y con el fin de captar y que se peguen todas estas partículas que puedan llegar por el aire. Luego tenemos a las células basales en letra C, que son las células madre, van a dar origen a las demás células, son células neuroendocrinas, y otras que van a encontrar en alguna literatura son las células en cepillo. Aún no se sabe muy bien cuál es la función, existen, ¿sí? Muy poca cantidad, y parece que tienen una función de tipo mecanorreceptora. ¿Cuál es la función finalmente entonces de la cavidad nasal y de la nariz, ¿no? Es ser una vía de conducción de aire, calienta y humidifica el aire, tiene función de defensa, acá hay cilios, acá hay moco, es el órgano de la olfacción en esta zona, ¿no?, del techo, y es importante porque también tiene que ver con la resonancia para el sonido. Bien, ahora hablaremos de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire que se encuentran en los huesos, y de ahí el nombre de cada uno de ellos es de acuerdo al hueso en el que está. Así tenemos el seno frontal, tenemos que está en el hueso frontal, los senos etmoidales en el etmoides, el esfenoidal en el hueso esfenoides, y el seno maxilar en el hueso maxilar. Estos senos paranasales se comunican con las fosas nasales a través de los meatos. Entonces, el seno esfenoidal desemboca en el receso esfenoetmoidal. El receso esfenoetmoidal, y me voy a ir hacia atrás para poder visualizarlo. El seno esfenoidal es esta zona de acá. Es el área que se encuentra por encima del
cornete superior. Aquí es donde va a drenar el seno esfenoidal. El meato nasal superior, en el meato nasal superior drenan las celdillas etmoidales posteriores. En el meato nasal medio drena el seno frontal, las celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar y las celdillas etmoidales medias. Y finalmente en el meato nasal inferior va a estar el conducto nasolacrimal, donde van a drenar las lágrimas. ¿Cuáles son las funciones de estos senos paranasales? Calientan el aire, sirven para la resonancia, para el sonido y disminuyen el peso de la cabeza. Acá observamos una tomografía coronal de cabeza en donde vemos el seno etmoidal, observamos el seno maxilar, miren cómo acá se encuentra el hueso etmoides y acá encontramos a los meatos. Y acá encontramos a los cornetes. No se ve el superior, solo se ve el medio y el cornete inferior. Eso va a depender del corte, ¿no? Donde han hecho el corte. Ahora hablaremos de lo que es la faringe y la laringe. Para ello tenemos que hablar en embriología sobre los arcos faringios. Los arcos faringios son estructuras que se ubican en la zona cervical y que van a dar lugar a estructuras que se encuentran obviamente en la zona cervical. Vemos acá un embrión de más o menos cuarta y quinta semana de edad gestacional, en donde aparecen estas como hendiduras en la cara lateral de lo que vendría a ser la zona cervical y han hecho un corte, ¿sí? Entonces acá estaría la carita y en esta zona sería el cuello y bueno, hacia abajo tendría que ser la zona del cuerpo. Al tener un corte ven que tienen una pared, ¿sí? Esta es la pared y esta zona de acá es esta zona central es una zona hueca que vendría a ser parte del intestino anterior y que va a formar posteriormente lo que es la faringe y la laringe. Los arcos faringios tienen tres estructuras. En azul se llama hendidura faringea, en marrón es el arco faringio propiamente dicho y en amarillo se denomina bolsa faringea. En cuanto a las hendiduras, que son a manera de branquias, como lo tienen los peces, se cierran completamente, ¿no? No tenemos ninguna branquia en el cuello, pero sí queda una abierta, la primera hendidura, que es la que está formando el conducto auditivo externo. El único orificio que tenemos en la zona lateral entre la parte baja de la cara, de la cabeza y el cuello es el conducto auditivo externo. Los arcos faringios los vamos a ver en un momento y las bolsas faringias dan lugar a ciertas estructuras como el conducto auditivo interno, la amígdala palatina, las glándulas paratiroides y el timo. En el embrión existen 4 arcos faringios. Estos arcos faringios tienen en sus componentes un nervio, tienen músculos y tienen estructuras ligamentosas y óseas. El primer arco, el nervio que va a pasar por ahí, que va a dar inervación a esas estructuras, es el trigémino, el quinto 3. En el segundo arco es el facial, el tercer arco es el glosofaringio y el cuarto al sexto arco que se fusionan es ramas del 10º par craneal, el laringio superior y el laringio recurrente. Este cuarto y sexto arco faringio es el que nos interesa ahora, porque son los que de este arco van a derivar músculos que tienen que ver con la fonación, que son los músculos intrínsecos de la laringe, así como los cartílagos que forman parte de la laringe, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuniforme. En esta imagen vamos a ver que en el primer arco va a formar la mandíbula, va a formar el yunque y el martillo, el segundo arco el estribo, el proceso estiloides, parte del hueso yoides, el tercer arco faringio es el yoides, el asta mayor y el cuarto y sexto arco faringio son todos los cartílagos que tienen que ver con la laringe. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar ahora hablaremos de la faringe. La faringe, o también denominado garganta, es un tubo de aproximadamente 13 centímetros de largo. Este se encuentra posterior a la cavidad nasal y oral y anterior a las vértebras cervicales. Su pared está compuesta por músculo de tipo esquelético y está pisado por una mucosa. En realidad, la faringe es un pasaje común tanto de aire como de alimentos.
y también es una cámara de resonancia para la voz, y está dividida en 3 porciones. Tenemos aquí a la nasofaringe, se encuentra detrás de las aberturas posteriores de la cavidad nasal, es decir, de las coanas, y encima del paladar blando. Su techo es el hueso esfenoides y el hueso occipital, y en la cara lateral se encuentra la apertura de la trompa de Eustaquio, que es esta de aquí. Y además se encuentra la amígdala faríngea, o también llamada adenoides. La segunda porción es la orofaringe, que se conecta con la boca. Es un pasaje común de comida y aire. Aquí se encuentran las amígdalas palatinas y linguales. Y la última porción es la laringofaringe, que se conecta con el esófago, que es esta zona de acá, en su parte posterior, y con la laringe en su parte anterior. Entonces la función en realidad es compartida para 2 sistemas, el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. Bien, ahora seguimos con la laringe. La laringe es un pasaje muy corto que conecta la faringe con la tráquea a nivel de la cervical número 6. Su pared está compuesto por 9 piezas de cartílago. 3 de ellos son impares y 3 son pares. Los impares son la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y los pares son estos pequeñitos, que son el corniculado, el cartílago aritenoides, y uno que no se ve aquí, que es el cuneiforme. El cartílago tiroides es el cartílago más grande, también conocido como manzana de Adán, mucho más prominente en los varones que en las mujeres, y fácilmente se puede ver e incluso se puede palpar. La epiglotis es un cartílago que tiene forma de hoja, con una parte móvil, que es la parte superior, y una parte y un tallo que está adosado al cartílago tiroides. Cuando uno pasa el alimento, este cartílago se mueve hacia abajo y tapa la glotis, a fin de que no llegue alimentos hacia la vía aérea. Aquí vemos un corte sagital donde cerramos la cara anterior, y esta es la cara posterior. Vemos aquí al cartílago tiroides, vemos al cartílago cricoides, y acá encontramos a la epiglotis. Entonces, esta epiglotis, que es a manera de una válvula, cae y tapa la glotis, que es un orificio, es un espacio en realidad, que es la que va a comunicar la laringe con la tráquea. Al tapar este orificio, el alimento va a ir hacia la zona posterior, es decir, hacia el esófago. Si alguna sustancia logra ingresar a la vía aérea, entonces se desencadena el reflejo de la tos. Por eso siempre nos dicen, no hablar con la boca llena, porque cuando uno está hablando y comiendo a la vez, hay un riesgo de que la comida pueda ingresar a la vía aérea, y uno pueda atorarse. El cartílago cricoides tiene forma de anillo y se sitúa en una porción más inferior, que es este de aquí, y se une al primer anillo de la tráquea a través del ligamento cricotraqueal, y se une en la parte inferior, y en la parte superior se une a la tiroides gracias al ligamento cricotiroideo. Los cartílagos pares se encuentran a cada lado de la parte posterior de la laringe. Tenemos los aritenoides, vamos a verlo mejor en esta imagen. Aquí, los aritenoides están unidos a las cuerdas vocales y a los músculos laringeos intrínsecos, y ellos son los que van a mover las cuerdas vocales. El corniculado, a manera de cuernito o de cono, que se encuentra encima de los aritenoides, y los cuneiformes, que están localizados en el pliegue mucoso, que conectan a los aritenoides con las cuerdas vocales. Hasta aquí hemos hablado solamente de los cartílagos. Ahora hablaremos de lo que vendrían a ser los pliegues o las estructuras que están en la luz de la laringe. Vemos en primer lugar el pliegue ventricular, o también llamada cuerda vocal falsa, es la más superior. Por debajo encontramos al pliegue vocal, o también llamada cuerda vocal verdadera. Vamos a verlo en esta mejor. Este es un corte coronal, ¿sí? Acá observamos parte del cartílago tiroides, ¿sí? En la parte de adelante de su pantalla estaría el cuerpo del cartílago tiroides. Hacia abajo tendríamos al cartílago
cricoides. Lo que une la tiroides con el cricoides es la membrana cricotiroidea. Luego vemos en la parte superior la epiglotis, a manera de como de cuchara, ¿sí? Luego, bajando por la cavidad laringea, vamos a encontrar un primer pliegue, que es el pliegue vestibular, o también llamado cuerda vocal falsa. Luego tenemos una zona, un espacio entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal que se llama ventrículo. Finalmente, debajo del pliegue vocal vamos a encontrar la cavidad infraglótica y que se comunica ya con la tráquea. Estos son los músculos de la laringe. No es necesario que se acuerden de todos. Lo que sí es importante es saber que la inervación está dada por el nervio laringeo recurrente, todos, excepto uno, que es el cricotiroideo. Los demás, el cricoritenoideo, tanto posterior, lateral, los tiroritenoideos, el transverso, todos están inervados por el laringeo recurrente. Acá observamos una imagen de la inervación de la laringe. Tenemos acá el nervio vago, el décimo par craneal, y da unas ramas, ¿no? El laringeo superior, que va a inervar al músculo cricotiroideo, y en cambio el laringeo recurrente se origina en el tórax y asciende más bien. Este laringeo recurrente va a inervar a todos los músculos de la fonación, excepto el cricotiroideo. Vamos a ver cómo es que funciona, cuál es la laringe. Acá observamos una imagen de una laringoscopía. Vemos aquí la epiglotis, tenemos el cartílago corniculado, el cartílago cuneiforme y tenemos a la glotis, es toda esta apertura de acá. Vemos el pliegue vocal falso, que lo ves en un color más naranja, y el pliegue vocal verdadero. En una respiración quieta como la que tenemos ahorita, esta glotis se encuentra abierta, tiene forma como de A. En una inspiración forzada, los cartílagos aritenoides, que son estos de aquí, rotan lateralmente y los pliegues vocales se abducen, es decir, se abren. Y el orificio que dejan es en forma de rombo. Durante la fonación, los cartílagos aritenoides y los pliegues están en abducción. Entonces el aire que sale del pulmón se encuentra con una vía que está cerrada y eso permite la vibración de las cuerdas vocales y con eso la emisión del sonido. En un cierre forzado, como por ejemplo cuando uno hace maniobra de Valsalva, es decir, cuando uno puja, cuando uno levanta peso, la hendidura glótica está completamente cerrada, así como la hendidura vestibular. Entonces ven cómo es que aquí se han aducido las cuerdas vocales falsas completamente. Y finalmente, durante la deglución, la hendidura glótica y la hendidura vestibular están cerradas y la laringe se estrecha, además que se mueve hacia arriba y hacia adelante para que se cierre la abertura laringea y se abra el esófago. Y además la epiglotis cae para cerrar esta abertura. ¿Cuál es la microestructura de la laringe? Bien, entonces aquí vemos esta imagen nuevamente de un corte sagital donde encontramos, vamos a hablar primero de la epiglotis. La epiglotis tiene dos caras. Tiene una cara lingual, porque está en contacto prácticamente con la lengua, en esta zona, y tiene una cara faringea, esta zona de aquí. La superficie lingual, al estar en contacto con alimento, porque al caer, ¿no?, la comida pasa por allí, tiene que ser un epitelio lo más resistente posible. Por lo tanto, su superficie está tapizada por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. La superficie faríngea, que es la que tiene contacto con la laringe, el epitelio es de tipo respiratorio, que ustedes ya lo conocen. Sería un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Como saben, la epiglotis es un cartílago, ¿no? Entonces tiene un esqueleto cartilaginoso. El tipo de cartílago es cartílago de tipo elástico, a diferencia del cartílago tiroides y cricoides, que es de tipo hialino. Si seguimos avanzando, vamos a encontrarnos con las cuerdas vocales. Tenemos en primer lugar la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal falsa
tiene un epitelio de tipo respiratorio. Recuerden que esa no emite voz, ¿sí? Por lo tanto, es un epitelio de tipo respiratorio. Por debajo de ella encontramos glándulas seromucinosas. En cambio, el epitelio de la cuerda vocal verdadera, recuerden que la cuerda vocal verdadera emite sonido porque vibra, es decir, hay fricción entre ambas cuerdas vocales. Por lo tanto, el epitelio tiene que ser un epitelio también resistente a la fricción. Y el epitelio más resistente es el estratificado plano no queratinizado. Debajo de este epitelio encontramos un espacio que se llama espacio de Reinke. Este espacio de Reinke es tejido conectivo con gran cantidad de células tipo mastocitos. Es por esto que esta zona es muy propensa a responder frente a un estímulo alérgico. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de células inflamatorias, células inflamatorias tipo mastocitos que producen una serie de sustancias vasoactivas y generan edema. Debajo de este espacio de Reinke encontramos a los músculos, ¿no? El músculo vocal. Este músculo vocal es un músculo que va paralelo con las cuerdas vocales y es el que vibra, ¿no? El que le da movimiento a estas cuerdas. La función finalmente entonces de la laringe es de vía respiratoria, por ahí tiene que pasar el aire, es un órgano de fonación y actúa también como una válvula. Hasta aquí entonces hemos ya concluido con vía aérea superior. Esta es la bibliografía que he utilizado para el desarrollo de la teoría y las dudas, ya saben, las podemos resolver durante la práctica. Acá nos quedamos. Muchas gracias por su atención.